precristiana, que recoge los trabajos de un proyecto que han sido realizados bajo su dirección por un grupo de 8 profesores y que se ha prolongado durante varios años. Me vas a permitir que no lea el resto del currículum porque prefiero no aburriros y dejar tiempo suficiente para que él nos cuente lo que ha venido a contarnos. Amigo Juan, tiene la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su asistencia y por su invitación, que a mí me resulta muy placentero venir a Tres Cantos, a la Universidad Popular Carmen de Michelena, para hablar sobre estos temas. Muchas gracias a Eloy por su presentación. Bien, el tema que les he propuesto hoy es un poco más extraño, por así decirlo, un poco más difícil de explicar, quizá, desde una perspectiva de divulgación, porque se trata o entra más de lleno, por así decirlo, en lo que entenderíamos como investigación sobre ciencias de las religiones. Pero, bueno, yo creo que todo se puede explicar si se aborda ordenadamente y de una manera sencilla. Y vamos a ver entonces de qué manera nosotros podemos... Es el típico caso de desafío del conocimiento, es decir, cómo o de qué manera nosotros podemos llegar a conocer algo acerca de una religión que no deja testimonio escrito detrás de sí, y que llamamos no prehistórica sino protohistórica, de ahí el título, porque otros autores de época plenamente histórica, de hecho de época medieval, como vamos a ver, sí han escrito y sí han hablado acerca de ella. Esa es la diferencia entre prehistórico y protohistórico, que más o menos es bien conocido por todo el mundo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, antes de hablar de cómo o cuál es la vía del conocimiento para poder llegar a saber algo acerca de este tema, vamos antes de eso a ver qué pasa con los eslavos y cuál es su entrada en la historia. La entrada del grupo lingüístico eslavo en la historia es muy tardía, pero supone una especie de convulsión, por así decirlo, en el mapa étnico e histórico de Europa a partir del siglo VI. Bien, el momento, por así decirlo, en el que efectivamente los eslavos entran en contacto con civilizaciones históricas es, como ven ustedes, muy tardío. Es el siglo VI después de Cristo, es decir, estamos hablando ya de un momento en el que el Imperio Romano ha desaparecido, el Imperio Romano de Occidente, continúa existiendo el Imperio Romano de Oriente y efectivamente la situación, estamos, por así decirlo, justamente en el tránsito entre la Edad Antigua y la Alta Edad Media. Es justamente ese momento en el que, de repente, sin que nadie sepa muy bien ni cómo ni por qué, los eslavos se desparraman, por así decirlo, por toda Europa central y oriental. Los centros, por así decirlo, de los que nosotros sabemos que proceden o arrancan esta especie de derrame de pueblos eslavos por el centro y oriente de Europa, son estas tres culturas prehistóricas. Son culturas, a pesar de que estamos hablando del siglo VI después de Cristo, hablamos de culturas prehistóricas porque efectivamente estas no han dejado ningún testimonio escrito. Son la cultura de Péncova, la cultura de Colochino y la cultura que llamamos Praga-Korčak. Como saben ustedes, las culturas prehistóricas, todas ellas reciben el nombre a partir de un yacimiento muy importante que les da, por así decirlo, el bautizo. Estamos hablando, por tanto, de culturas que están, desde el punto de vista comparativo con el resto de la Europa de la época, en un atraso material muy grande. Son gente que vive todavía en el Neolítico, mientras que, imagínense en esta época, lo que suponía o lo que era el Imperio Bizantino, que es con lo que como vamos a ver, con lo que se van a topar por el sur. Bien, no sabemos por qué en el siglo VI, probablemente porque dejan de padecer hambre sistemáticamente, probablemente porque aprenden algunas tecnologías que les permiten mejorar su calidad de vida, o también porque hay una presión de otros pueblos que llegan de Asia Central, es decir, por una serie de factores combinados, pero que realmente nosotros desconocemos. De repente esta gente que estaba ahí viviendo en la zona, en toda esta zona, ¿no?, de marismas
que va desde los grandes ríos que desembocan en el Mar Negro hasta la cuenca del Vístula, todo por aquí repartido, de repente empiezan a ponerse en movimiento de manera muy violenta. De manera tan violenta que de repente anegan, por así decirlo, una zona, toda la zona de los Balcanes, hasta el sur de Grecia realmente, y hacen desaparecer, es un caso clarísimo de genocidio masivo, hacen desaparecer pueblos que durante la antigüedad fueron muy importantes y muy conocidos, como por ejemplo los tracios, que desaparecen a partir de este momento y nunca más se vuelve a saber de ellos, o los ilirios, es decir, pueblos que realmente son muy importantes en la historia antigua, a partir, digamos, de esta inundación, por así decirlo, de eslavos en los Balcanes y en Grecia, dejan de existir. Ocupan toda una zona de lo que es Alemania Oriental, por aquí la zona de Baviera, toda Alemania Oriental, toda la parte obviamente de Polonia y de Bohemia, que estaba muy despoblada porque todas las poblaciones de esta zona eran las que se habían desplazado hacia el sur en lo que conocemos tradicionalmente con el nombre de invasiones bárbaras, que bueno, en realidad simplemente se trata de un movimiento de población que va del norte a sur para ocupar zonas que tienen un nivel de vida muchísimo más mejor y más cómodo. Claro, esa parte de Centro Europa había quedado enormemente despoblada y pasa a ser ocupada por estos nuevos ocupantes, los eslavos. Y luego también se dirigen hacia el oriente, es decir, hacia la zona que hoy en día llamaríamos Ucrania y Rusia, que también era una zona enormemente despoblada. De modo que entonces, como pueden ustedes ver, la gran expansión eslava que comienza a partir del siglo VI se dirige en tres direcciones, hacia el sur, esto es importante, hacia occidente y hacia oriente. Y eso va a configurar tres grandes grupos dialectales de los eslavos. Esto también es importante recordarlo porque tendrá consecuencias en lo que luego hablaremos luego, y tres formas de, digamos, de civilización de los eslavos, dependiendo de las entidades políticas con las que se encuentran en cada una de las expansiones. Esto es muy importante porque también, por así decirlo, va a configurar la manera en la que los tres grandes grupos eslavos entran en la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Pues nosotros sabemos que los eslavos cruzan el Danubio, esto es una noticia, es la primera gran noticia histórica acerca de ellos. Los eslavos cruzan el Danubio en el año 525, que da la casualidad de que es el año que Justiniano el Grande sube al trono. Un regalo de acceso al trono que le dan los eslavos y luego, por tanto, quedan muy registrados. Esta es la primera noticia, la primera gran noticia histórica que tenemos acerca de los eslavos, 525. Evidentemente, los eslavos entonces se tropiezan con el Imperio Bizantino en el momento, en el auge de su esplendor, en el momento más importante de su expansión territorial, en el momento, digamos, en el que el Imperio Bizantino tiene una... digamos, vive un momento político de especial brillo y evidentemente eso va a hacer que estos eslavos meridionales, a pesar de ser los enemigos mortales de los bizantinos durante varios siglos y amargarles la existencia a un montón de emperadores bizantinos durante bastante tiempo, a pesar de eso, la configuración política que crean por vez primera los eslavos 3 siglos más tarde, la hacen obviamente a imitación de los bizantinos, porque evidentemente su modelo político, cultural y también religioso es el Imperio Bizantino, y eso va a crear lo que luego, andando el tiempo, vamos a llamar el primer Imperio búlgaro. No voy a hablar mucho de esto porque en realidad hoy he venido a hablar de otra cosa, pero vamos, esta es la idea que les quiero transmitir. ¿Con qué se encuentran cuando caminan, por así decirlo, estos eslavos que se dirigen hasta al occidente, a toda esta zona? Ya les digo, Baviera, Alemania Oriental, Bohemia, y esto que sigue siendo territorio eslavo, es decir, Croacia, Eslovenia, etc. Toda esta zona está en los márgenes del Imperio Carolingio. Entonces, digamos, por así decirlo, el tope
con el que se van a encontrar es otra estructura política bien definida, con vocación imperial, no tan sofisticada, no tan adelantada desde el punto de vista material, político ni cultural como el Imperio Bizantino, pero en un momento también, digamos, cumbre de su historia, que es justamente Carlomagno y sus descendientes. Como saben ustedes, el Imperio Carolingio, justamente para responder a este tipo de situaciones problemáticas, lo que crea es una estructura territorial fronteriza, que conocemos con el nombre de marcas, que son justamente una especie de estados vasallos, estados feudatarios tapón, por así decirlo, que permiten que la parte central del imperio viva en una situación menos de crisis, pero las partes de la frontera estén, por así decirlo, controladas por estos señores feudales que, andando el tiempo, terminamos llamando marqueses. Este es el origen de Austria, que es Ostmark, es decir, la marca del este, la marca de Baviera, la marca de Carintia, la marca de Sajonia. Todo esto son las marcas que el Imperio Carolingio va creando para defenderse de los eslavos por la parte oriental y, como todos sabemos muy bien, porque no nos queda más remedio que oírlo mucho estos días, por el sur, para, digamos, crear un tapón para defenderse de la invasión islámica, se crea la marca hispánica, que está aquí, tan famosa estos días, ¿no? Bien, así que como ven ustedes, el modelo, por así decirlo, el modelo territorial, político, cultural y religioso con que los eslavos se encuentran cuando van hacia Occidente es otra cosa completamente distinta, el Imperio Carolingio, pero también con una vocación imperial, es decir, con una idea de Estado medieval, claro, ya bastante bien definido, etc. Hacia Oriente no se encuentra nada. Hacia Oriente la expansión, por así decirlo, si nos ponemos, digamos, en términos un poco épicos, la expansión eslava hacia Oriente termina en Alaska, termina cuando el Imperio ruso conquista o coloniza Alaska en el siglo XIX, es decir, es ininterrumpida hasta esa época. Pero lo que sí es cierto es que los eslavos, bastante más tarde, los eslavos orientales, que siempre van con retraso, que sus compañeros del sur y del occidente, se van a encontrar un poquito más tarde con una estructura política un poco más rara, más difusa, menos consistente que estos grandes imperios, bizantino y carolingio, de los que hemos hablado, porque son estructuras de carácter político-comercial que crean los escandinavos a lo largo de los grandes ríos, para conectar comercialmente el Báltico, es decir, la zona de control de los escandinavos, lo que llamamos nosotros vikingos, pues eso, los vikingos, para conectar el mar Báltico con las grandes capitales, los grandes emporios comerciales de la época, las grandes ciudades de la época. Hay dos grandes rutas de los ríos, la que baja por el Dnieper y que llega hasta el Mar Negro y, por tanto, hasta Constantinopla, y la que baja por el Volga, que llega hasta el Mar Caspio y, por tanto, hasta Bagdad. Es decir, la manera que tienen los vikingos de controlar el comercio, las grandes rutas comerciales de la época. El otro día venía en el periódico, oye, se ha encontrado en una tumba escandinava un tejido con escritura en árabe. Pues claro, ¿cómo no? Quiero decir que es que realmente monedas bizantinas en Islandia, o joyas de Bagdad en Islandia o en Noruega aparecen constantemente, porque realmente era la aportación de riqueza que los vikingos, los escandinavos, controlaban mediante la ruta de los grandes ríos. Bien, en los grandes ríos los escandinavos van estableciendo factorías comerciales, una especie de microciudades comerciales para controlar ese tráfico de barcos por los grandes ríos, por el Dnieper y por el Volga, fundamentalmente, y eso es con lo que los eslavos orientales se topan. Y claro, ahí la diferencia es muy grande. No es un Estado, no es un Estado imperial, y todavía en esta época, hasta el siglo IX, es decir, tenemos, como vemos, un lapso muy grande de tiempo, hasta el siglo IX los escandinavos, o VIII, los escandinavos no son cristianos. Es decir, siguen siendo paganos, es decir, que por tanto, mientras que en la expansión hacia Occidente y hacia el sur se van a topar con grandes estructuras imperiales
de carácter cristiano, no solo cristiana, sino además con una estrecha alianza entre el trono y el altar, hacia Oriente se van a encontrar con estos elementos difusos, con estas factorías comerciales, controladas por los escandinavos, que todavía son paganos. ¿Vale? Bien, esto, como verán ustedes, va a condicionar también el resto de la explicación. Bien, esta sería, por tanto, evidentemente los eslavos, cuando se desparraman a partir del siglo VI hasta el proceso de cristianización, del que les tengo que hablar un poquitín, porque si no, no lo vamos a entender, son evidentemente un pueblo no cristiano. Vamos a utilizar el término paganismo sin ninguna connotación peyorativa, aunque normalmente la tiene, pero bueno, nosotros intentamos decir religión eslava precristiana, que es un poquito más largo, para no decir paganismo, que siempre tiene una connotación un tanto peyorativa, pero bueno, si yo les digo pagano, no estoy, digamos, estableciendo ningún término evaluativo, simplemente quiero decir que tienen una religión ancestral, nacional, sea cual sea su origen, que evidentemente es indoeuropeo, va a tener que ver con las otras religiones tradicionales de carácter indoeuropeo, es decir, que, por tanto, una religión indoeuropea del tipo que sea, pero que es la suya, su religión ancestral. En el año 1000, de esa religión eslava precristiana ya solamente quedaría este reducto a orillas del Báltico. Es decir, que en el proceso que va del siglo VI, en donde los eslavos ocuparían, por así decirlo, todo este ámbito, Europa Central, los Balcanes, Europa Oriental, todo esto, al año 1000, he puesto ahí 1060, por el año de la Segunda Cruzada, los eslavos ocuparían justamente la religión nacional, ancestral de los eslavos, estaría solamente en esta zona, es decir, la zona de lo que se correspondería con Pomerania, Brandenburgo, es decir, estos Länder de Alemania actuales, que son, por así decirlo, los herederos de los antiguos eslavos, aunque ahora hablen alemán. Bien, entonces, evidentemente, estamos, por tanto, frente a una religión, como digo, que no ha dejado tras de sí ninguna huella de carácter escrito. No hay textos, no hay textos propios, no hay himnos, no hay nada, digamos, que nos dé información directa acerca de la religión. Luego, por tanto, todo lo que nosotros podemos evaluar, decir, analizar o reconstruir, básicamente reconstruir acerca de esa religión, tiene que ser a partir de un análisis de carácter indirecto. El trípode, por así decirlo, el trípode metodológico que tenemos que utilizar, ya lo ha comentado antes Eloy, serían tres elementos: el folclore, la arqueología y los textos, las referencias indirectas de autores medievales que hablan acerca de ello. Yo les voy a hablar fundamentalmente del punto 3, por algo que tengo que explicarles para que lo entiendan bien. Primero, el folclore efectivamente es, en cierta medida, la conservación de elementos religiosos anteriores que, si no entran en una contradicción fuerte con la nueva religión, en este caso el cristianismo, se pueden mantener. Si entran en contradicción directa se les suele llamar magia o brujería, pero si no, digamos, plantean una contradicción grande a la nueva religión establecida, pues se mantienen ahí, digamos, de una forma un tanto, serían rituales de carácter degradado o que han bajado, por así decirlo, la intensidad ritual, y se mantienen, pues, poner huevos en Pascua o yo que sé, ese tipo de, vamos, esconder huevos en Pascua, quiero decir, o ese tipo de cosas que serían restos de un antiguo ritual de fertilidad. Como no choca de una manera directa con la Pascua cristiana, pues se puede seguir manteniendo mucho tiempo. Yo no soy antropólogo, luego, por tanto, yo no tengo capacidad de evaluar hasta qué punto el folclore nos es útil o no a la hora de la reconstrucción del paganismo eslavo, de la religión eslava precristiana.
hay problemas de carácter general que a ustedes les saltarán a la vista, y es que determinadas costumbres de carácter folclórico son de casi universal, o en este caso paneuropeo, es decir, lo de esconder los huevos, etcétera, etcétera, no es solo cosa de los eslavos, lo hacen otros pueblos también tiene el mismo valor de ritual de saludo a la primavera, de ritual de fecundidad. Encender hogueras al principio del verano, como comprenderán ustedes, no es solo cosa de los eslavos, lo hace otra gente, de modo que entonces la valoración de lo que es específico del folclore a efectos de reconstrucción de la religión eslava precristiana es muy difícil de hacer. Muy difícil de hacer, yo por lo menos no me considero capacitado. Yo no soy arqueólogo, yo soy filólogo, luego, por tanto, evidentemente vamos a hablar algo de arqueología, porque es imprescindible que los filólogos y los arqueólogos dialoguemos. Quiero decir que ver si un testimonio que está en autores medievales luego es corroborado o no por la arqueología es algo fundamental para analizar o para valorar la veracidad o no de los testimonios de carácter literario, y de eso hablaremos en algún momento. Y evidentemente, de lo que más les voy a hablar es de lo mío, por así decirlo, ¿no? Es decir, de las referencias que autores medievales hacen acerca de las costumbres de los pueblos eslavos en este largo periodo que va del siglo VI a la completa cristianización, que realmente no podemos decir que termine hasta, en el caso de los eslavos orientales, que como les he dicho siempre van con retraso, hasta mediados del siglo XVI, es decir, que por tanto es un periodo muy largo de tiempo. Como van a ver ustedes, son datos de carácter muy desigual, en lo temporal, en lo geográfico, en lo evaluativo, pero este sería, por así decirlo, el marco temporal en el que nos vamos a mover. Es decir, textos que son escritos entre el siglo VI y el siglo XVI. ¿Vale? Bien, evidentemente uno de los problemas principales es el de la valoración de las fuentes, ¿no? Nosotros tenemos que leer las fuentes de una manera crítica, y eso lo que quiere decir es que tenemos que ver qué hay de posible veracidad. No podemos nunca hablar de veracidad absoluta, porque evidentemente nosotros no tenemos una máquina del tiempo que nos lleve a ver si tal o cual cronista medieval alemán decía o no decía la verdad, o sus fuentes eran o no eran buenas. Pero evidentemente nosotros siempre tenemos, al menos siempre tenemos que manejar indicios de veracidad, es decir, pruebas contra pruebas, si lo dice solo un autor, si lo dice más de un autor, si hay refrendo de carácter arqueológico, es decir, todo este tipo de cosas nos permiten saber si efectivamente los cronistas fantasean o los cronistas dicen la verdad. Siempre hay un margen muy grande de interpretación. Evidentemente no es lo mismo, además, el problema de carácter cronológico, del análisis cronológico de los textos. Es decir, no tiene la misma, para nosotros, la misma nivel de valoración un autor que escribe en la época en la que el paganismo todavía existe, es decir, en el año 1000, un cronista alemán que escribe sobre estos eslavos del Báltico porque los pudo haber conocido, incluso pudo haber viajado por la zona o algo así, como de hecho se da el caso, que un autor que escribe 200 años después de que aquella gente haya sido cristianizada o exterminada o lo que sea, es decir, que porque de todo hay, ¿no? Luego, por tanto, ahí ya, como ven ustedes, ya tenemos un marco cronológico que nos permite establecer niveles críticos de lectura. Y luego, ya por así decirlo, el nivel menos interesante, o el nivel más básico, pero que nosotros también tenemos la obligación de analizar, es el de los autores cristianos que condenan prácticas que ellos consideran que son propias de no cristianos, de paganos. Aquí ya el nivel valorativo, por así decirlo, disminuye enormemente. Ya no estamos ante un cronista que está narrando hechos históricos de eslavos que están, digamos que todavía tienen su religión nacional,
sino que ya estamos ante esta especie de religión, vamos, de proceso largo y complicado de cristianización, durante el cual evidentemente se mantienen costumbres precristianas y los homiletas, los sacerdotes, los monjes, etcétera, etcétera, las condenan. Y algunas veces nos dan informaciones muy interesantes, otras veces simplemente es ya una especie de lugar común de topos, ¿no? Los malditos paganos adoran a los ídolos. Este tipo de mensaje que nosotros podemos leer a lo largo de toda la Edad Media, a nosotros no nos dice nada, porque seguramente se trata de una frase hecha, que sirve para lo mismo para un roto que para un descosido, lo mismo sirve para un señor de la península ibérica que para uno de Rusia. Es decir, que como ven ustedes, todo hay que ponerlo siempre en valoración. Bien, evidentemente nosotros tenemos, además de todos esos problemas, lo que ya les había mencionado acerca de la dispersión geográfica y temporal de los eslavos, es decir, estamos hablando de una gente que va desde la desembocadura del Elba, es decir, donde está hoy en día la ciudad de Hamburgo, que es, digamos, el límite extremo por el noroeste de la expansión, hasta, por así decirlo, casi las puertas de Venecia, vamos a hacer, digamos, el triángulo, hasta las puertas de Constantinopla y hasta los grandes ríos de Rusia, es decir, hasta el Dnieper, etc. Es decir, nos movemos, como ven ustedes, en un marco geográfico enorme, si tienen el mapa en la cabeza, si no se lo puedo recordar. Y en un marco temporal que ya les he dicho que es muy, muy extenso, del 6 al 16 es muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, evidentemente, durante mucho tiempo se minusvaloró, por ejemplo, los datos referentes a los eslavos orientales y todavía más los eslavos meridionales, primando los datos referidos a los eslavos occidentales, que efectivamente, porque los cronistas medievales alemanes son más minuciosos y nos cuentan más cosas, etc. Entonces, siempre se ha hecho como una especie de separación muy tajante entre eslavos occidentales por un lado, eslavos orientales por el otro. Los eslavos orientales serían, para los estudiosos de la tradición rusa, científica rusa, pues algo así como los precursores del alma rusa, ese concepto romántico detestable, que a mí me provoca vómitos y escarlatina cada vez que lo oigo, pero que evidentemente se maneja o se ha manejado durante mucho tiempo y se pone su raíz, por así decirlo, en este periodo. Y muchas veces no se analizan los datos de los textos de la manera en la que a nosotros nos interesa, como nexo de unión real entre prácticas religiosas que son comunes a los tres grupos. Otras veces no, evidentemente los eslavos orientales tienen sus particularidades, los occidentales tienen las suyas, pero fíjense el modelo que les pongo ahí. Una práctica que todos ustedes conocerán, referida a la India, el satí famoso de la India, pero que también existía entre los eslavos, el sacrificio ritual, es decir, la obligación de que las viudas se inmolen en la pira funeraria de su marido, ¿no? Para los eslavos tenemos referencias seguras, además de buena calidad, por así decirlo, hablando de lo que, como hablábamos antes, para los tres grandes grupos dialectales. Para los eslavos orientales tenemos un testimonio muy seguro de un viajero musulmán, Ibn Rushd, que viajó por la zona de los grandes ríos. Los viajeros musulmanes nosotros decimos que son fuentes para este tipo de datos muy, muy, muy buenas, porque no son actores que estén jugándose nada, por así decirlo. No son misioneros, no son monjes cristianos que vayan ahí a eliminar a los paganos, son gente que va a hacer negocios. Y deja su crónica en árabe. Y, lógicamente, nos es muy interesante porque ellos lo cuentan de una manera muchísimo más neutral porque, como les digo, no son agente interesado. Ibn Rushd, como ven, creo que se lee, ¿no? Lo leen ustedes, ¿no? Es que he tenido que poner la letra muy pequeña porque, claro, son textos un poco más largos, pero yo creo que son muy interesantes. Ibn Rushd nos dice, si un hombre tenía 3 mujeres y una es la favorita, entonces se ahorca y
la queman luego en la pira con el difunto, ¿no? Es decir, es evidentemente una autoinmolación de carácter ritual, que tiene que ver con algún tipo de concepción de vida de ultratumba, evidentemente, no es muy complicado imaginarlo, pero que está muy claro cómo lo describe Inrusta, etc. Para los eslavos meridionales tenemos un testimonio también de alta calidad, porque es muy antiguo, es del siglo VIII, y es una crónica de un emperador bizantino que se llama Mauricio, que era un muy buen estratega militar y que era de estos que defienden la teoría de que para vencer al enemigo lo que hay que hacer es conocerlo. Entonces tiene un libro, el Strategicon, donde describe de una manera bastante pormenorizada las costumbres de los enemigos de los bizantinos. Y dice, bueno, esto tienen que ponerlo ustedes en siglo VIII. También el buen juicio de sus mujeres sobrepasa el de toda la naturaleza humana. La mayor parte de ellas considera el fallecimiento de sus maridos como su propia muerte y entonces se suicidan. Se dan muerte, se ahogan. Hemos visto en las anteriores que se ahorcan, ¿no? con un palo, ¿no? Estas no nos queda muy claro si hacen lo mismo o algo muy parecido, ¿no? Y luego para los eslavos occidentales también un testimonio muy de altísima calidad, es del siglo VII, es una carta de San Bonifacio, que es el evangelizador de los germanos, a un rey de Inglaterra, de los 7 reinos de Mercia, y dice que le está reprochando su lujuria. Dice, es que claro, tú no eres buen cristiano, te acuestas con muchas mujeres, etc. Porque fíjate que los vendos, es decir, que es un nombre para los eslavos, ¿no? Los vendos son tan digamos, celosos de los vínculos del matrimonio que la mujer, cuando fallece su esposo, renuncia a vivir y se da muerte, y luego es quemada en la pira con el marido. Es decir, no sé, como ven ustedes, no se tiran directamente a la pira como el satí de la India, primero se ahorcan o se estrangulan o lo que sea, y luego son incineradas con el marido. Es un poco distinto, pero evidentemente responde más o menos a una situación socio-religiosa similar. Para las mujeres no hay seguridad jurídica después de la muerte del marido, por un lado. Por otra parte, acompañan al marido en la muerte porque consideran que evidentemente hay que entender que hay digamos, una idea escatológica por la cual el hombre y sus propiedades, incluida la mujer, pasa, digamos, todo conjuntamente al más allá, o algo así. Bien. Como ven ustedes, entonces, los 3 grupos presentan en este aspecto identidad. Luego, por tanto, el separar de una manera tan radical como se hacía durante la mayor parte del siglo XX, los testimonios de los eslavos occidentales, que están en Alemania, los testimonios de los eslavos orientales, que están en Rusia, ahí hay, digamos, mucho problema también de ciencia y política, evidentemente, no es metodológicamente aceptable, porque evidentemente hay testimonios como este, algún otro más, que nos indican que efectivamente, a pesar de la separación geográfica, a pesar de la lejanía geográfica y temporal, los eslavos mantenían algunas costumbres de carácter religioso que les eran comunes a todos ellos, como por ejemplo el satí. Bien, finalmente, de lo que vamos a hablar con un poquito más de tales de estos 2 problemas, el panteón y los rituales. Y ahora les digo por qué. Vamos a ver, normalmente cuando se hace la reconstrucción de una religión, ahora ya no, pero hasta no hace tantos años, el primer capítulo, que era exhaustivo y a veces era aburridísimo, era el panteón. ¿Qué dioses tenían los griegos? ¿Qué dioses tenían los romanos? ¿Qué dioses tenían los indios? Este tipo de cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque inevitablemente existía un prejuicio, vamos a llamarlo así, un prejuicio metodológico o ideológico en el análisis de las religiones antiguas, por el cual la religión era igualada, se hacía una ecuación entre religión y fe. Y no es lo mismo, una cosa es la fe y otra cosa es la religión.
La religión a veces no tiene nada que ver con la fe. En el caso de las religiones, digamos, tradicionales del ámbito indoeuropeo, de hecho, tiene tan poco que ver con la fe que realmente hoy en día ya damos, por así decirlo, un tanto el vuelco al análisis, y para nosotros lo que es primordial en el análisis de las religiones tradicionales son las prácticas de carácter ritual, porque la religión es mucho más práctica, tiene mucho más que ver con la cohesión social que determina la religión, con cómo el grupo se autoidentifica mediante las prácticas religiosas. Es decir, la práctica, los ritos que definen una religión son muchísimo más importantes que cualquier otra cosa. Luego, por tanto, el concepto de divinidad nos es completamente accesorio. Claro que tenían dioses, claro que sí, pero los dioses no eran estos entes personales, omnipotentes. Es decir, para nosotros es evidente que el peso del cristianismo, nuestra educación cristiana, nos hace, por así decirlo, bascular constantemente el análisis hacia ese paradigma, el análisis en términos de fe, pero para la antigüedad esto no es práctico, no sirve. Las religiones nacionales indoeuropea, de carácter tradicional, no tienen nada que decirnos acerca de la fe, no dicen nada acerca de la fe, de hecho. De modo que entonces los dioses son los receptores de las ofrendas, ese tipo de cosas, pero no podemos hacer una ecuación entre el Dios personal, unitario del Islam o del cristianismo o del judaísmo con los dioses de los panteones de las religiones tradicionales, porque vamos a cometer el mismo error que cometían los misioneros cristianos en la época de la Edad Media. Y entonces se producía esa especie de diálogo de besugos constante que se traducía en que la predicación cristiana hablaba de fe y hablaba del dogma y tal, y los pobres cristianizados procedentes de una religión nacional estaban todo el rato hablando de, bueno, ¿y esto en qué cuántos días tengo que ayunar al año? ¿Me puedo casar con 5 mujeres? ¿Las mujeres pueden llevar pantalones? Es decir, ese tipo de cosas que nosotros sí, afortunadamente para este ámbito, nosotros tenemos testimonios de este tipo de diálogo de besugos, evidentemente, pero muy interesante, en el que los cristianos, los misioneros cristianos, hablan de la fe, los cristianizados de tradición pagana hablan todo el rato de la praxis, porque es lo único que para ellos tiene valor. Fíjense, el texto es un poquito largo, pero es muy interesante también. Nos salimos un poco también de los... este es un ámbito, por así distinto, para que también vean la dispersión de las fuentes. Como dijo Eloy, el libro de las fuentes lo hemos tenido que hacer entre 8 profesores porque los testimonios están hasta en 7 lenguas distintas. Antes hemos visto, en el caso de las viudas, un texto en árabe, un texto en griego y un texto en latín. Aquí este texto está en antiguo islandés. Es la lengua de estos vikingos que estaban en la zona de los grandes ríos. Y este es el testimonio muy interesante de un rehén escandinavo, ya cristiano, que desde muy jovencito permanece en la corte del príncipe Vladimir. Le llaman con su nombre original escandinavo Valdemar, porque Vladimir es Valdemar, en origen es un nombre escandinavo, y este Valdemar, que tiene un nombre escandinavo pero es un eslavo precristiano, pues hace sus ritos, tiene su panteón, tiene su manera de entender su religión, y intenta que el rehén, al que quiere mucho, le acompañe y sacrifique a los ídolos, que ya se imaginan ustedes que para un cristiano es lo peor, es decir, lo que no se puede de ninguna de las maneras hacer, lo que dice San Pablo que no se puede hacer de ninguna manera, que es comer la carne de los sacrificios de los ídolos. Entonces el otro le dice, no, yo no, porque yo evidentemente entiendo que tú estás adorando a los demonios. Es decir, el cristiano responde desde el punto de vista de la fe, y ¿qué le dice el pagano? Dice, Valdemar lo combinaba a menudo, está aquí, es que esta es la frase, digamos, más importante, ¿no? Valdemar lo condenaba, o sea, Vladimir
lo combinaba a menudo a que no se arriesgara a ganarse la ira de los dioses y a perder el vigor de la juventud. Es decir, que evidentemente el sacrificio de los ídolos no tiene nada que ver con la fe, tiene que ver con la conveniencia de la vida cotidiana. Es decir, es que si no sacrificas a los dioses, pues a lo mejor no vas a tener hijos, o a lo mejor realmente no vas a tener éxito en los negocios. Mientras que el otro para él es, digamos, evidentemente un sacrilegio, ¿no? Es decir, evidentemente los dioses son demonios. Cuando tú ofrendas a los dioses, le dice Olaf, tu apariencia es oscura y siniestra, porque esos dioses a los que sirven deben de gobernar las tinieblas, lo que dice San Pablo, los ídolos son demonios. Así que, como ven, no hay manera, el diálogo, como ven, está cortocircuitado, cada uno habla de una cosa y en realidad todo esto es simplemente se sustancia al final en una cuestión de o bien de imposición de una fe por otra o bien de una transacción, como hará el propio Vladimir, de decir, bueno, a mí me conviene más ser cristiano por razones de carácter político. Bien, inevitablemente les tengo que hablar un poquito de la cristianización porque no me queda más remedio, pero luego ya volvemos a nuestros paganos, ¿no? Como ven ustedes, entonces el proceso de cristianización es largo, va desde los primeros testimonios, que serían los de Bulgaria, como ven, en 864, por ahí, a los últimos que estarían aquí. Prusia, estos no son eslavos, son bálticos, los vendos estos de 1160. Pero aquí, fíjense ustedes que aquí tenemos un problema, y un problema muy gordo, y es que en realidad lo que tenemos es un modelo de cristianización, de descripción de cristalización de carácter piramidal. Es decir, lo que tenemos es que las fechas estas que tenemos aquí son las de los bautismos de los príncipes. El momento en el que el príncipe se decide bautizarse, y la descripción tradicional entendía que efectivamente esto era una cadena. En el momento en el que el príncipe se decidía bautizarse, todos los demás iban detrás. No es así en realidad, porque el proceso de cristianización nosotros lo podemos describir un poquito mejor y comienza por la llegada, por razones muchas veces de carácter comercial o por razones también por presos de guerra, cosas de ese tipo, por aportaciones masivas de población cristiana a la zona que llevan consigo no solo su religión, sino un modelo cultural de prestigio. Son gente que sabe leer en un entorno analfabeto, digamos, viene de una zona culturalmente muchísimo más desarrollada y entonces se convierte, sobre todo en zonas urbanas, en un modelo a imitar, en un modelo, lo que llamamos un modelo social de prestigio, que lógicamente acompaña a ese modelo cultural de prestigio con una nueva religión, una religión distinta, ¿no? Ahí es cuando se producen persecuciones de cristianos, etcétera, etcétera, y a partir de ese momento es cuando los políticos, los gobernantes, empiezan a evaluar las ventajas que puede significar el cambiar la religión tradicional, la religión precristiana, por el cristianismo que les integra, por así decirlo, dentro de un marco de convivencia político totalmente distinto. Es decir, les permite a esos príncipes dialogar de igual a igual con los príncipes cristianos del entorno. Y ese es el momento entonces en el que se produce la conversión del príncipe. Es decir, que como ven, es un modelo bastante diferente al de la conversión piramidal que veíamos antes y que es el tradicional. Con lo cual también, evidentemente, el modelo de las fechas del que estábamos hablando antes cambia totalmente, porque no estamos hablando de que en el momento que a toque de corneta se bautiza el príncipe, se bautiza todo el pueblo. Eso no es verdad, eso nos lo cuentan algunos cronistas medievales, pero no es cierto, Es decir, los procesos de cambio de religión son evidentemente muchísimo más lentos y, como ya les he dicho, se pueden prolongar a lo largo del tiempo muchísimo, durante mucho tiempo. Bien. Ya para concluir con el Panteón, que como ven ustedes es lo que a mí me gusta menos, me interesa más lo otro, los rituales, fíjense lo que hace el propio Vladimir, que quería obligar o que quería forzar a su huésped de privilegio, a su rehén de privilegio, a este Olaf Tryggvason, a adorar a los ídolos. Vladimir, en un momento dado de su reinado, decide hacer una especie de santuario en una colina de su capital, que es Kiev,
y ahí coloca a unos ídolos con unas características muy determinadas, de madera, con cabeza de plata, bigote de oro, y practicaban sacrificios. Los cronistas cristianos dicen que mataban a sus hijos y sus hijas. Seguramente esto es mentira, porque ahí lo que quieren es, digamos, hacer un paralelo de la historia de Vladimir con los sacrificios de los hijos y de los primogénitos que se nos cuentan en la Biblia. Es decir, evidentemente esto es una referencia de carácter bíblico. Pero bueno, lo importante es que evidentemente Vladimir crea una especie de panteón nacional. Y luego, llegado un momento, dice, pues no, yo me voy a convertir a una religión monoteísta. El propio Vladimir. Y entonces manda emisarios para que vengan un rabino judío, para que venga un ulema musulmán y para que vengan misioneros cristianos latinos y bizantinos de las dos partes del cisma, y le intenten convencer. Decide que lo de no beber está fatal, con lo cual el Islam queda completamente descartado, que las restricciones alimentarias de los judíos son un rollo, que los misioneros latinos le imponen digamos, un vínculo político muy claro con Roma y que eso tampoco le interesa nada, y entonces se convierte al cristianismo por, digamos, por la rama oriental. Y él mismo, que 7 años antes había hecho este panteón en una colina de Kiev, manda a tirar los ídolos abajo, los tira al Dnieper y se acabó. Quiere decir y obliga a toda su nobleza a meterse en el agua del Dnieper a bautizarse. Pero evidentemente es un caso claro de conveniencia política, de una conversión no real, sino, no real, desde el punto de vista de lo que es los sentimientos de Vladimir, que son ante todo de carácter político, ¿no? Bien. Hasta no hace muchos años, hasta mediados del siglo XX, muchos autores negaban la existencia de ídolos y de templos para la religión eslava precristiana. A partir de los años 30 del siglo XX se aprendió a excavar construcciones de madera. Hasta esa época lo que se sabía excavar era construcciones de piedra que habían dejado cimientos, o construcciones de ladrillo, como en Oriente Próximo, pero no se sabía cómo hacer una excavación con cimientos de madera. Y es en ese momento cuando efectivamente se comienzan excavaciones importantes en el norte de Alemania, en zonas sobre todo de carácter pantanoso, que permiten sacar restos de antiguos templos, de antiguos asentamientos religiosos de estos eslavos del norte del Báltico, y empiezan a aparecer ídolos, un montón de ídolos. Con lo cual, fíjense ustedes que el testimonio de la arqueología nos empieza a ser útil para confirmar lo que decían por ejemplo, los cronistas medievales, que hasta esa época se había puesto en duda. Decían, estos son fantasías, esta gente era muy fantasiosa, lo que quería era enaltecer los méritos de sus obispos o de sus misioneros o de sus príncipes, y entonces se inventaban todas estas historias para darle, digamos, un aura épica al proceso de conversión al cristianismo de los eslavos. Bueno, pues la arqueología, en este caso, vino a confirmar que efectivamente estos pobres cronistas no eran unos mentirosos compulsivos, sino que también decían la verdad. Por ejemplo, tienen ese ídolo que tiene evidentemente 3 cabezas, que apareció en la zona de Croacia, una zona distinta de la que habla el cronista, pero que evidentemente tiene que ver con ello. Son eslavos meridionales, el cronista habla de eslavos occidentales, y habla, como ven, de un dios Triglav. Triglav tiene una etimología transparente en eslavo, que quiere decir 3 cabezas, no tiene ninguna dificultad. Glav quiere decir cabeza y tri quiere decir 3, o sea que eso no tiene ningún problema. Un monje del siglo XII, hablando de un obispo muy importante, de Bamberg, que evangelizó la zona de Pomerania, nos cuenta que la ciudad de Stettin, o sea, lo que es ahora Stettin, en Polonia, tenía 3 montes, y el del medio, el más alto, tenía un templo que luego se acabó convirtiendo en una iglesia dedicada a San Pedro, como suele suceder, y en ese templo había un ídolo
que tenía una estatua de 3 cabezas. Bueno, y se llamaba Triglav. Pues ya está, quiero decir que evidentemente, como ven, la arqueología y el testimonio del monje del siglo XII son consecuentes, luego, por tanto, no tenemos ninguna razón para negar la veracidad del testimonio del monje, ni de la existencia de los templos, ni del ídolo, ni de las 3 cabezas del dios, ¿no? Bien, el ídolo más famoso, no les traigo fotografía porque en realidad, como es un solo pilar, ninguna fotografía es buena, así que lo mejor es poner el dibujo. Este es un dios de 4 caras, cada una de las caras tiene una característica que le es propia. Este tiene un cuerno, este tiene un anillo, perdón, este tiene un cuerno, este tiene la espada y el caballo, y este pues parece que no tiene nada, pero bueno, este es digamos el más problemático de todos. Luego, como ven, tienen aquí lo que serían los seres humanos, y aquí una especie de seres infernales, una especie de titanes del submundo que sostendrían el mundo de los mortales, es decir, que tendríamos no solo un ídolo, sino una especie de manifestación cosmológica de la divinidad, el mundo de los seres humanos y el mundo infernal. Y luego la divinidad, como ven, nosotros la restituimos fundamentalmente por sus atributos. El anillo, que tendría que ver con la alianza, ¿no? la alianza ritual entre los hombres y los dioses, posiblemente. El cuerno, que tendría que ver con la abundancia. Un dios de rasgo militar con la espada y el caballo, y este que no tenemos ni idea porque no tiene ningún atributo claro. ¿Por qué les traigo este ídolo? Pues porque este cronista muchísimo más tardío, este Jan Długosz, es del siglo XV, de principios del siglo XV, es decir, escribe en una época en la que ya el paganismo hacía mucho que había dejado de ser religión real, ya hacía 5 siglos por lo menos, que ya no había paganos en Polonia. Sin embargo, cuando describe el momento en el que el duque Mieczysław se convierte al cristianismo, nos dice que una de las cosas que hacen es tirar los ídolos a los ríos y a los pantanos. Y el caso es que este ídolo, que es la joya del Museo Arqueológico de la ciudad de Cracovia, se apareció en un río, es decir, que realmente cerca de Cracovia. Es decir, que realmente lo que cuenta Długosz, a pesar de que lo escribe 5 siglos después de que haya pasado, es coherente con el testimonio del ídolo, que es de piedra y que apareció en un momento de una sequía muy fuerte, en un río cercano a Cracovia, y nos da una información muy importante acerca de las características de estos ídolos de los eslavos. Bien, a este ídolo se le llama el ídolo de Sbruch, o muchas veces se le llama el Sventovit de Sbruch. ¿Por qué? Pues porque en algunos rasgos que tiene se parece muchísimo, no es igual, pero se parece muchísimo a un ídolo, un dios, del que sabemos muchas cosas, afortunadamente de este sabemos un montón de cosas, y del que también sabemos su nombre, que se llama Sventovit, que tiene 4 cabezas, tiene un caballo, una espada, es decir, tiene una serie de rasgos que son similares a los de este ídolo, que está en otra parte. Este es el dios nacional de la isla de Rügen. Aquí tienen un cuadro romántico danés, porque aquí lo destruyeron los daneses, este obispo Absalón destruye el ídolo de Sventovit, pero lo vamos a contextualizar mejor. Vamos a ver, la isla de Rügen es una isla relativamente grande que está en el Báltico, en el norte de Alemania. Para que se hagan una idea, pues por aquí estaría la base alemana importante de Kiel, etc. Bien, es una zona donde hoy en día los alemanes van a la playa en verano, y es el último bastión de paganismo vivo con poder político de los eslavos. El último lugar donde los eslavos, digamos, son independientes y paganos. Y en esta isla sabemos de la existencia de varios templos, primero por testimonios literarios y luego fundamentalmente por la confirmación de carácter arqueológico. El templo más importante de todos es el de Arkona, que es donde estaba este ídolo, este dios de Sventovit,
y este sería el trazado de las excavaciones de cimientos de madera, de las que les hablaba antes, que se llevaron a cabo en los años 30 en esta península de Arcona y que vinieron a confirmar que efectivamente lo que decían los cronistas medievales era verdad, una vez más. No digo que siempre digan la verdad, pero en este caso lo que decían era cierto. Aquí, bueno, les pongo una reconstrucción idealizada por un pintor ruso que le da mucho color y mucho asunto al templo, pero bueno, como ven ustedes son templos de madera, donde estaba en el interior una especie de Sancta Sanctorum, donde estaba el ídolo tenía 4 cabezas, tenía un caballo, tenía espada, tenía un cuerno, es decir, tenía elementos similares a los que hemos visto en el ídolo de piedra que se conserva en el Museo de Cracovia, pero además de esto, nosotros tenemos la fortuna de que uno de los autores más importantes de la literatura, de la historiografía medieval, que se llama Sajón Gramático, vamos a decirlo así en español, normalmente si lo ven ustedes en internet o en libros, lo ven con su nombre en latín, Saxo Grammaticus. Nadie lo traduce, no sé por qué, porque Saxo Grammaticus evidentemente quiere decir sajón gramático, no tiene más misterio. Bien, este señor es muy importante por muchos factores, de principios del siglo XII. Primero porque era secretario personal del obispo Absalón, Axel, este tipo que hemos visto en el cuadro derribando violentamente el ídolo de Sventovit. Y segundo, porque se escribe una crónica para explicar cómo el rey de Dinamarca conquista una zona un poco más alejada de Dinamarca, la isla de Rügen y las zonas adyacentes, y se convierte ya en hace de Dinamarca una potencia, por así decirlo, imperial, con vocación, digamos, expansionista en la zona. Y la tercera, que no tiene nada que ver con lo nuestro, pero es muy importante también y merece la pena que lo conozcan, porque escribe una obra muy extensa, 17 libros, en un latín muy difícil, un latín realmente de un nivel altísimo, y los primeros 6 libros, los dedica a contar el origen del mundo en la tradición religiosa germánica. Es decir, toda la historia de los Nibelungos, del oro del Rin, de los dioses de la tradición germánica, la mejor fuente de todas es este señor, que escribe, como les digo, una crónica para, digamos, contar la expansión del reino de Dinamarca. Pero luego, a partir de ese libro, ya hace historia, no historia mítica, no historia mitológica, sino historia convencional. Entonces nos cuenta los detalles de la conquista de la isla de Rügen y de la destrucción del templo de Arcona, con el ídolo Sventovit. Y además de eso, es tan enormemente gentil que nos cuenta con muchos detalles los rituales que tienen lugar en ese templo de Arcona. Hay un ritual muy importante, más conocido, que tiene que ver con la adivinación. Cuando los ejércitos iban a la guerra había un caballo que pertenecía al dios, y ese caballo, si caminaba de una manera determinada entre unas lanzas, garantizaba o no el éxito de la expedición militar. Pero además nos cuenta que a principios de otoño, se producía un ritual de fecundidad, un ritual para agradecer al dios la cosecha y para garantizar que la cosecha se volviera a repetir al año que viene. Entonces es un carácter público, es un ritual público, es un ritual solemne, tiene muchas otras cosas que ver con otros rituales de fecundidad de otras religiones de la tradición indoeuropea, que nosotros conocemos mejor. El sacerdote es distinto que el resto de la gente porque lleva el pelo corto, lleva la barba larga, los otros no, es decir, el sacerdocio, por tanto, tiene una distinción física, aparte de económica y política, evidentemente, y lo primero de todo es que había que purificar el Sancta Sanctorum, etc. Fíjense ustedes que el nivel o la exigencia de pureza ritual era tal que el sacerdote ni siquiera era el único que podía entrar donde estaba el ídolo, ni siquiera podía respirar dentro del Sancta Sanctorum, para no contaminar el aire donde estaba el ídolo. Entonces el pobre, cada vez que tenía que entrar o salir
del Sancta Sanctorum, que estaba delimitado por unas cortinas, etcétera, lo describe muy bien Sajón Gramático, tenía que entrar y salir para respirar, quiero decir que no podía estar el tiempo, tenía que estar en apnea, por así decirlo, dentro del Sancta Sanctorum. Bien, la segunda parte era, como en todos los rituales de las tradiciones indoeuropeas, lo primero de todo hay que tomar los auspicios, ¿no? De modo que entonces, unas veces pues, los romanos tenían que mirar el vuelo de las aves, en otras tradiciones, en muchas tradiciones indoeuropeas se sacrificaba un animal y se miraba el color del hígado, ese tipo de cosas que todos conocemos relativamente bien. Aquí la toma de auspicios es más divertida, porque lo que tenían que hacer era ver si en el cuerno este que llevaba el dios, el ídolo del dios, había el nivel de líquido, de vino, que se había derramado en el año anterior, había disminuido mucho o no. Y eso determinaba, como ven, la abundancia o no de la cosecha del año que viene. Es decir, que por tanto, eso que se trata evidentemente de una casualidad, de si el año ha sido muy seco, pues el vino se evapora más, evidentemente o no, esto es evidentemente una cosa de carácter casual, se convertía en un dato de carácter auspicioso. Es lo que tienen los rituales, ¿no? Suelen ser así. Pasa como con los hígados de las aves que sacrificaban los romanos. Si estaban más verdes o menos verdes, eso no deja de ser una casualidad, pero bueno, podía determinar que un general romano entrara o no en campaña, ¿no? Bien. Luego, la parte central del ritual tiene un elemento que también es común a otras tradiciones religiosas indoeuropeas, que es una invocación de carácter triádica, y una invocación que siempre tiene el mismo esquema. Pide por él, por el sacerdote, por el pueblo, por el rey o por las instituciones políticas, aquí el Sajón Gramático dice patria, y por todo el conjunto de los ciudadanos. Es decir, es una especie de círculos concéntricos de la invocación por el sacerdote, por los gobernantes y por todo el pueblo. Y de esta misma manera lo encontramos en varias tradiciones indoeuropeas, una invocación triádica con la misma estructura y con la misma función. Es decir, que esto es la invocación, la parte central, es lo que garantiza que efectivamente el ritual va a tener efecto, en este caso efecto de fertilidad, buena cosecha, etcétera, etcétera. Bien, la siguiente parte, que es muy divertida, que es un diálogo ritualizado, que es una cosa un poco más curiosa. Lo que aportaba el pueblo al dios es un enorme pastel de miel, muy grande, de modo que, digamos, significara la abundancia de la cosecha recogida. Entonces, el sacerdote tenía que estar oculto, o sea, tenía que ser un pastel tan grande que tapara, por así decirlo, al sacerdote. Y entonces se establece este diálogo, que es una pura ritualización, porque el sacerdote podía ser más alto o más bajo, evidentemente eso sería también una casualidad, pero se establece, por así decirlo, este juego de diálogo ritual, y si el pastel tapa al sacerdote, pues eso garantiza que la cosecha será buena. Y luego ya, pues una fiesta, claro, como terminan todos los rituales, eso no tiene ningún misterio, eso lo seguimos haciendo nosotros todavía hoy en día, no ha cambiado nada porque se trata de un universal de carácter ritual, una vez terminado el ritual, pues un banquete colectivo y a celebrarlo, que no deja de... Y además, como ven ustedes, dice Sajón, en este banquete se consideraba piadoso transgredir la sobriedad y de mal agüero mantenerse. Había que beber hasta caerse del asiento, ¿no? Porque evidentemente los dioses lo piden así, nosotros cuando hacemos lo mismo no estamos, digamos, haciendo una cosa diferente, ¿no? Bien, este testimonio, evidentemente, con esta cantidad de detalles tan minucioso, tan pormenorizado, nos da toda la apariencia, ya voy terminando, toda la apariencia de fiabilidad, de veracidad, pero es que además tenemos otro criterio de verosimilitud. Otro autor que no tiene nada que ver, que no le conoce, que escribe en otra zona totalmente distinta, nos cuenta una cosa muy parecida referido a estos mismos. Es decir, que los vindélicos, es decir, los vendos, los eslavos
de la zona del mar Báltico, dicen adoran a la fortuna. Él le llama fortuna, evidentemente no le llama Sventovit, no tiene por qué saberlo, como ven ustedes es un autor inglés que habla de reyes ingleses, ¿no? Pero cuenta que el último día del mes de noviembre, más bien es octubre, pero bueno, sentados en círculo, beben y se encuentran el cuerno lleno, dice aplauden porque piensan que para todos habrá abundancia por causa del cuerno lleno. Es decir, que nos cuenta un detalle, no todo el ritual evidentemente, pero un detalle del ritual que nos cuenta también Sajón Gramático, que es la comprobación del líquido en el cuerno del ídolo del dios. ¿Vale? De modo que, claro, esto también, como ven ustedes, es una confirmación a fortiori de que efectivamente lo que estaba diciendo Sajón Gramático es verdad. Ya termino con otro detalle, otro templo distinto. Este lamentablemente no ha sido encontrado por los arqueólogos, entre otras cosas porque cambió de ubicación. Es decir, nosotros tenemos dos narraciones y dos ubicaciones de este templo. La más antigua seguramente es esta de la que nos habla este cronista, que se llama Adán de Bremen, que son los Redarios y su capital, que se llama Rezra. Y ahí hay un dios que le llama Redigast, que la etimología quiere decir el que se alegra con los huéspedes. Es un dios en donde el nombre del dios evidentemente nos testimonia fundamentalmente un carácter de peregrinación ritual, y de ahí el nombre, ¿no? La estatua está hecha de oro, bla, 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 y como ven, lo importante del santuario es que está en una islita dentro de un lago, y para obtener los oráculos, que es un dios oracular, fundamentalmente de carácter oracular, hay que atravesar un puente. Este es el testimonio de Adán de Bremen, que nos permite reconstruir más o menos la ciudad de Retra así. En cambio, los alemanes atacaron ese santuario, lo destruyeron y hubo que reconstruirlo en otro lugar. Y entonces este otro cronista, Tilma de Merseburgo, nos dice: en el país de los Redarios hay una ciudad de nombre Reidegost. Le llama a la ciudad con el nombre del dios. Esto nos ha causado mucho problema siempre, pero vamos, más o menos simplemente es como quien dice Covadonga, quiero decir que no tiene mayor... se llama al sitio con el nombre de la divinidad, ¿no? Y dice, tiene 3 esquinas y 3 puertas, es decir, ya no nos habla de una isla, sino de una zona que está, de un templo que está en esquina, pero que sí que está un lago que también tiene capacidad o rasgos de carácter oraculares, ¿no? Del lago puede salir un jabalí, y entonces hay seguridad de que va a haber una guerra, bueno, un montón de cosas que ahora no les detallo, pero lo importante es que, como ven, aquí el testimonio no es coincidente, pero sí es subsecuente, y entonces, bueno, uno puede establecer un poco la historia de este santuario. Primero está en un lago, luego está al lado de un lago, el lago tiene capacidad oracular, el dios tiene un nombre que indica que recibe peregrinos que van a consultar el oráculo. En otros lugares de los textos, que ya no les pongo y ya voy terminando para no aburrirles, se nos cuenta que también tiene un caballo, y ese caballo emite oráculos dependiendo de cómo camina por entre unas espadas, muy parecido al oráculo del dios Sventovit en el templo de Arcona, y que, digamos, garantizan el éxito o el fracaso de los redarios cuando se van de campaña militar. Es decir, todo este tipo de cosas que, como ven ustedes, nos cuentan los cronistas medievales y que pueden ser fiables o no, pero evidentemente uno tiene que establecer una valoración crítica siempre sobre las condiciones o sobre los detalles de las fuentes. Y con esto yo ya termino. Si quieren preguntarme cosas, evidentemente no les he contado todo lo que hay sobre la religión eslava precristiana, porque entonces me llevaría una semana, pero para que, digamos, tengan un marco más que de los contenidos exactos de la religión eslava precristiana, de cómo podemos trabajar, digamos, cómo podemos responder al desafío intelectual que supone el conocimiento, acceder al conocimiento de una religión de la que no hay testimonios escritos, que era el objetivo de la conferencia. Muchas gracias.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo desconocía el hecho de que las mujeres inmolaban a la muerte de, bueno, las viudas, las recién viudas, ¿no? Y no sé por qué me he puesto a pensar en términos de dialéctica marxista, ¿no? En el sentido de cómo el derecho de estas sociedades que se conocen, si habría una parte privada y una parte pública, una parte comunitaria de las tierras de cultivo, es decir, más allá de esta costumbre de inmolarse, a lo mejor eso tenía algún contenido socioeconómico en cuanto a las posesiones. Se me ha ocurrido pensar que si me podría decir algo sobre cómo era la organización de la propiedad en esa época en que existían estas inmolaciones. Sí, bueno, no es que sepamos mucho, la verdad. Parece que los testimonios, cuando hacen referencia al sacrificio ritual de las viudas, se refieren fundamentalmente a la clase dominante, es decir, a mujeres de príncipes o aristócratas o guerreros, digamos, digamos, a la clase social preeminente, que se enterraba con gran parte de sus posesiones. Porque esto no es que nosotros sepamos nada acerca de la estructura, bueno, sí, sabemos mucho de la última fase, de la época de la isla de Rügen y de cuál es la organización económica de los eslavos en esta época. Pero para la época en la que se nos refieren estos testimonios, que es muy antigua porque San Bonifacio es del 6, Ibn Rushd es del 9 y el otro, ¿cuál era? Mauricio es del 8. De esa época, sinceramente, sabemos muy poco acerca de la estructura social de los eslavos. Evidentemente hay una aristocracia guerrera que tiene, digamos, el poder económico y que en buena medida se hace enterrar con parte de las propiedades, con sus esclavos, mujeres, sus caballos y tal, porque eso sí lo sabemos a partir de los enterramientos que son coherentes con esta época, que sí se han conservado en la zona de Ucrania. En esa zona durante casi milenios se entierra la aristocracia de la misma manera, haciendo un túmulo artificial y metiendo, digamos, un túmulo construido sobre la tumba, y ahí en la tumba pues, se encuentran desde la época, desde el 4000 a.C. hasta esta época, se encuentran enterramientos de la misma manera y respondiendo a la misma estructura, es decir, un príncipe que se entierra con sus posesiones, con su perro, con su caballo, con sus mujeres y con sus esclavos. Pero fuera de eso, evidentemente lo que sí sabemos es que era gente que también aprende muy rápido a comerciar, que, digamos, recibe una aportación económica muy grande del comercio, y lo más importante que conocemos es que crean ya o desarrollan una estructura urbana bastante bien desarrollada, que controla todo el comercio del Báltico a partir del siglo X, más o menos. Y de hecho, la destrucción de las ciudades eslavas del Báltico lo que da lugar es nada más y nada menos que a la Liga Hanseática. Es decir, la Liga Hanseática es el producto histórico de la sustitución del control comercial de los eslavos del mar Báltico por los cristianos que lo sustituyen. O sea que evidentemente había una estructura ya, digamos, en esa época, en el siglo XI, XII, una estructura ya urbana, comercial, muy desarrollada. Pero lo que ya no sabemos es si en esa época, es decir, estos eslavos del Báltico, de la isla de Rügen, etc., seguían autoinmolándose las viudas. Desde luego, los cronistas alemanes ya de esa época ya no dicen nada de eso. Es decir, eso sería, por tanto, referido a una época más antigua. No sé si contesto a su pregunta, pero de la organización social, pues no sabemos más. Claro, también. No, un poco ligándolo con que los visigodos, que ya sé que no eran los mismos señores, eran otros señores, pero cuando vinieron a España y se quedaron aquí,
bueno, pues nos trajeron un derecho germánico. Ah, ya, bueno, sí, sí. Incluso al derecho romano. Sí, sí. El derecho no nace... Ya, pero no, aquí no tenemos ninguna información de organización jurídica de ningún tipo. No hay nada. Sí, quería preguntarle. Comentaba que del 6 al 16 aproximadamente, durante unos 1000 años, aunque me imagino que obviamente el gran desarrollo, el gran empujón sería la primera etapa, se desparramaron por un área geográfica enormemente grande que va desde el Báltico hasta el Negro y en la zona, en la parte oriental, en el oeste, lindando con el Imperio Carolingio, ¿no? Bien, pero ¿de dónde venían? ¿Estaban ubicados en un área concreta y fueron sustituyendo a los que fueron hacia abajo en busca de la mejor calidad de vida, ¿no? Sí. La historia de la humanidad es una historia de que la gente quiere vivir mejor y va donde se supone que va a vivir mejor, ¿no? Sí, nosotros sí sabemos que en el siglo VI la patria originaria, por decirlo en la terminología tradicional, son estas culturas, esta zona que va entre el Dniester y el Bug, que son ríos que desembocan en el Mar Negro, y el Vístula. Es una zona que iría, por así decirlo, de aquí a aquí, y este sería el lugar desde donde hacen boom, por así decirlo. Es una zona que desde el punto de vista agrícola y ganadero no es mala del todo, aunque esta zona es muy pantanosa, pero evidentemente las otras zonas son mejores. Y sobre todo el contacto con los imperios las hace más atractivas, porque claro, estamos hablando de gente que está en el Neolítico y que de repente, por así decirlo, cruzando el Danubio, se encuentra con la civilización más sofisticada de la época, que es el Imperio Bizantino. Eso es como si, yo qué sé, pues eso, un iroqués pues cruzara el río Hudson y se encontrara con Nueva York, que es más o menos la comparación no sería muy distinta. Pero esa es la zona, es decir, esto sí lo sabemos. Lo que ya no sabemos es, intuimos si antes de este espacio, que es relativamente amplio, del siglo VI, ocuparon otro distinto, que seguramente sí, sería el más antiguo, el del siglo II, después de Cristo, estaría más bien por aquí. Y luego, a lo largo de esa época, se van difundiendo y creando estas culturas prehistóricas de las que les hablé. Pero de eso ya nos cuesta más saberlo, lo sabemos fundamentalmente por la hidronimia, es decir, porque el análisis etimológico de los nombres de los ríos de esta zona es coherente con una población eslava intensa, por así decirlo, mientras que los de estas otras zonas no, pero eso ya... Bueno, se habla que los turcos venían del Asia Central. No, los turcos no solo, quiero decir que los protobúlgaros, estos que llaman aquí antas, los hunos, otros pueblos que van, por así decirlo, que son compañeros de los eslavos en la gran expansión eslava, pero que no son de origen eslavo, sino que son de origen centroasiático, todos ellos vienen de Asia Central, pero todos ellos, los búlgaros también, se terminan eslavizando, es decir, debe ser que la presión o la difusión poblacional de los eslavos es tan grande que les termina absorbiendo. A los unos no, pero a los otros sí. Bueno, me ha salido un chiste, pero vamos. Sí, buenas tardes. Quería saber si en muchos de estos lugares donde han aparecido estos ídolos, luego ha habido una sustitución de estos templos donde se creía, ha habido una sustitución por templos cristianos, con santos del lugar, con vírgenes. Sí, no en todos. A ver, bueno, en este mismo mapa me viene bien. En el templo este de Arcona, del que hablamos antes, sabemos que durante un periodo se estableció
un monasterio cisterciense, pero luego, en un periodo de confrontación muy fuerte entre los paganos y los cristianos, mataron a los monjes y ya no hubo, quiero decir, el templo, el rey de Dinamarca lo destruyó y ya no hubo asentamiento allí. Pero en cambio hay otros lugares donde con seguridad total tenemos reutilización del templo. Por ejemplo, en esos 3 montes que describe el monje en la ciudad de Stettin, sabemos que el misionero lo que hizo fue sustituir el templo por una iglesia. Y esto es frecuentísimo. Y luego, para que se hagan ustedes una idea de cómo van las cosas, Sventovit, que tiene una etimología eslava no muy complicada, que quiere decir santo, es santo entre los santos, una cosa, tiene Svent, quiere decir santo, sería lleno de santidad, una cosa así, ¿no? Pero curiosamente coincide con el nombre de un santo cristiano, que es San Vito. Y muchos de ustedes habrán viajado a Praga y sabrán que la Catedral de Praga está dedicada a San Vito. San Vito es un santo de Sicilia, quiero decir, San Vito es un niño mártir martirizado en Catania, que, como comprenderán ustedes, tiene muy poco que ver con Centro Europa. El hecho de que haya una catedral en Praga, en un monte, dedicada a San Vito, hombre, luego llegan las reliquias y todo eso, pero bueno, eso es un poco lo de menos. La casualidad, no es casualidad, evidentemente, de que la Catedral de Praga está dedicada a San Vito y que eso coincida con el nombre de una divinidad eslava muy importante, pues tiene que ver, evidentemente. Sí, buenas tardes. Vamos a ver, en ese párrafo que acabo de comentar, quedamos en que los eslavos llegan hasta la zona de los Balcanes. Todo lo que es la costa Y más abajo. Y más abajo del Adriático. Y ha comentado que hasta que el príncipe Vladimir no se convierte al cristianismo ortodoxo, entiendo, ¿no? Ellos no tienen ningún otro contacto, por ejemplo, con los musulmanes, con los árabes. Entonces yo me pregunto, todo lo que es la zona de Bosnia y Herzegovina, que es justo en los Balcanes, que es musulmana, ¿en qué momento surge la religión musulmana en esa zona? Sí. Bueno, no tienen contacto con los musulmanes, no es del todo cierto. Vamos a ver, es que aquí este mapa, quizá le voy a poner otro un poco mejor. Aquí. Entran en contacto con musulmanes relativamente pronto, porque cuando en uno de los asedios de Constantinopla, en el 988, los eslavos asedian Constantinopla por este lado y los árabes por el otro. Es decir, que son aliados. Cuando los eslavos llegan a Crimea, aquí hay musulmanes. Hemos hablado de Ibn Rushd, es decir, la ruta de los grandes ríos va por el Volga hasta Bagdad. Bueno, Bagdad no está al lado del Caspio, pero vamos, termina llegando ahí. Y estos viajeros musulmanes que nos cuentan estas cosas de los eslavos de esta zona son viajeros musulmanes que van por esta zona. Es decir, y Vladimir habla con un musulmán, con un judío y con un cristiano a la hora de decidir a qué religión se convierte, ¿no? Es decir, que no era una religión desconocida para ellos, porque la expansión eslava llega hasta muy abajo, aunque la gran expansión eslava empieza en el siglo VI y la invasión musulmana de esta zona es un poco posterior, pero al final terminan no coincidiendo, pero sí son, digamos, entidades que se conocen, aunque sea circunstancialmente. Lo que me dice usted de Bosnia y Herzegovina es una historia muy posterior. Como sabe usted, esto pasó a formar parte del Imperio Otomano a partir del siglo XV, y lo que hacen los otomanos es crear asentamientos de población musulmana a lo largo de todo el imperio. Es decir, como los otomanos tienen un régimen jurídico y de dominación que se llama vilayato, en el cual las poblaciones son más o menos autónomas, y cada una se rige por, cada comunidad religiosa del vilayato se rige por digamos, por la norma jurídica de la religión que le es propia. Eso favorece
o lo que los otomanos favorecen a lo largo de todo el imperio es el intercambio y la mezcla de poblaciones, porque digamos, eso les creaba, digamos, una estructura poblacional y religiosa muy mixta, que luego evidentemente ha generado muchísimos problemas después de la extinción del Imperio Otomano, pero la política de ellos era esa, ¿no? Entonces favorecieron asentamiento de población musulmana en esta zona, y esta es la razón de que Bosnia y Herzegovina hoy en día, aunque sea población de lengua eslava, sean de religión musulmana, pero viene de la época del Imperio Otomano, muy posterior a lo que estamos hablando. Hola, yo quería preguntar sobre el tema que dijiste del diálogo de besugos que tenían, porque ellos hablaban de la fe y los otros hablaban de, pero a ver, ¿qué tengo que comer? ¿En qué época hago la fiesta? Etcétera. Entonces me preguntaba, en relación a todas estas religiones antiguas o protohistóricas, siempre no hay teología. Siempre es como rituales, panteón y una mitología, pero nunca hay teología. ¿No hay teología porque no se ha conservado o porque no la tenían? No, lo que nosotros llamamos teología, que es una reflexión filosófica sobre la religión, en esta época realmente no podemos decir que exista. Lo que hay es una tradición, por ejemplo, puede haber una cosmología, una cosmogonía, es decir, historias normal, por otra parte, ¿no? Historias de cómo se crea el mundo, por qué estamos aquí, por qué tenemos 2 manos y 2 piernas. Creo que ese tipo de cosas siempre suelen estar en las narraciones orales. De eso nosotros no tenemos nada, porque precisamente el problema de esta religión es que no hay ningún texto mitológico, épico, de ningún tipo, que sea remisible a la época de la religión precristiana. Luego, por tanto, si no tenemos ni siquiera eso, mucho peor. Pero vamos, referido, por ejemplo, a otras religiones antiguas, tradicionales, del ámbito indoeuropeo, la palabra teología no la podemos aplicar. O sea, no podemos hablar de una teología griega o de una teología romana, porque no hay. Hay reflexiones sobre la religión, hay muchas, por supuesto. Cicerón habla sobre la religión y todo eso, pero habla siempre en términos de lo que es válido desde el punto de vista de la praxis. Justamente Cicerón lo que viene a decir es eso, es decir, la religión es lo que es útil al individuo en su relación con los dioses. Si le llamamos a eso teología, a mí me parece mucho llamar, que no, teología yo entiendo que es otra cosa. Buenas tardes. Es un poco una reflexión, no sé hacia dónde me encamina esto, ¿verdad? Mi familia es originaria de los Balcanes, pero somos del único país latino de los Balcanes. Sí. Aún así, tenemos la costumbre, incluso en la época comunista, de pintar huevos durante las Pascuas y regalarlos en cestas a los vecinos. Usted ha comentado que esto es un rito que tiene que ver con la fecundidad. Toda la conferencia de usted me hace darme cuenta que las bases de las religiones actuales están puestas hace miles de años y que simplemente somos una repetición modificada y modernizada del paganismo. Hombre, yo tanto como eso. Vamos a ver, evidentemente la configuración de los monoteísmos tiene mucho peso. Una de las cosas que le dije es que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender que una figura divina no responda a un credo. Por ejemplo, es algo que nos cuesta muchísimo sacarnos de la cabeza, porque evidentemente para nosotros el vínculo automático entre divinidad y creencia, por así decirlo, está claro. Ahora bien, en una cosa tiene usted razón, es decir, evidentemente las religiones no son solo creencia, las religiones son prácticas y prácticas sociales, eminentemente sociales. Y evidentemente, usted ha dicho una de las cosas más interesantes de todas, ¿no? Es que esos huevos no solo se pintan porque los huevos sean bonitos, es que se regalan a los vecinos, porque evidentemente eso es una práctica de carácter social que crea cohesión. ¿Qué más cohesión puede crear que regalar una cosa, digamos, bonita a otro, ¿no? Es decir, que eso es religión.
Porque evidentemente la religión no es solo la fe, o no es solo, digamos, la relación íntima del individuo con la divinidad, sino que evidentemente las prácticas de carácter social que crean ese marco de identidad y de convivencia también son religión. Eso está claro, pero eso tiene que ver con todo este complejo mundo de qué definimos como religión y qué no es religión, que es muy complicado, no se puede contestar con una simple frase porque son muchas cosas a la vez. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Vamos a poder entregarle Sí, ya este ya es el tercero. Voy a llevarlo en el sobre, gracias.